Hoy os traigo una receta absolutamente deliciosa y que se ha convertido en mi cena una vez por semana. Una riquísima pizza sin gluten, preparada con masa madre. Masa madre sin gluten que os enseñaré a preparar en mi próximo vídeo, por cierto. Os lo enlazaré aquí cuando lo suba. Se trata de una pizza sin gluten al estilo napolitano, con una masa muy fina en el centro y con unos bordes gruesos y esponjosos. Absolutamente adictiva. Si no dispones de masa madre, no te preocupes, porque tengo un vídeo de prácticamente la misma pizza, pero preparada con levadura de panadero. Te lo enlazo aquí arriba y en el texto de descripción. Lo importante es que no te quedes sin probarla. Te animo en este momento a que te suscribas a mi canal y que active las notificaciones. Y vamos a ver ya cómo preparar esta deliciosa pizza sin gluten, preparada con masa madre. Un día antes de preparar la pizza, piensa en preparar el prefermento. Si la pizza va a ser tu cena, hazlo el día antes a la hora de la cena. Si va a ser la comida, a la hora de la comida. Mi masa madre es de arroz, pero no importa si la tuya es de otro cereal sin gluten. Al ser tan poquita cantidad, el resultado no va a cambiar demasiado. Es importante, eso sí, que la refresques con frecuencia y que esté activa. Mezcla 20 gramos de tu masa madre sin gluten con 20 gramos de harina de arroz y 20 gramos de agua. Tapa y deja reposar en frío hasta el día siguiente. Al día siguiente verás que tienes una masa burbujeante. Unas 4 o 5 horas antes de preparar la pizza, añade otros 30 gramos de harina de arroz y otros 30 gramos de agua. Mezcla. Tapa y deja reposar, pero esta vez a temperatura ambiente. Transcurridas 4 o 5 horas, verás que la masa vuelve a burbujear. Añade el resto del agua de la receta y el aceite de oliva. La pizza napolitana no lleva aceite en la masa, pero he hecho infinitas pruebas y el aceite mejora mucho la textura de esta pizza sin gluten. Remueve lo mejor posible, aunque es normal que el aceite no se incorpore. En un tazón aparte, mezcla el almidón de tapioca con la harina de garbanzo, la goma xantana y la sal. Cuando estén bien repartidos, añádeselos a la mezcla de líquidos y remueve. Y os voy a dar una alegría, y es que no vamos a amasar sobre la mesa. Eso sí, amasa varios minutos dentro del tazón con la misma cuchara, hasta que tengas una mezcla lo más homogénea posible y que se separa de las paredes del tazón. Ahora, toma un trozo de papel de hornear y úntalo bien de aceite allí donde vas a extender la pizza. Con las manos igualmente untadas de aceite, recoge la masa del tazón y forma una bola. Comienza a presionar la masa sobre el papel de horno y es muy importante que la dejes bien fina. Presiona bien con la palma de la mano. Y si bien en otro tipo de recetas te digo que manejes la masa con cuidado para no desgarrarla, en la pizza da un poco igual, ya que la masa va a quedar cubierta después. Se van a desgarrar los bordes un poco, pero después los arreglamos. Intenta, eso sí, que no se abran demasiado. Y cuando la pizza ya tenga un buen tamaño, enróllalos hacia abajo y listo, así de fácil. Como ves, dejo los bordes un poco más gruesos que el centro. Estoy dejando el centro de muy pocos milímetros. Estaréis pensando que me he quedado un poco corta con el papel de horno. No, es intencionado. Es el ancho de la tabla que usaré para meter la pizza en el horno. Lo he cortado así para no hacer la pizza más grande de la cuenta y aún así ya me estaba saliendo por los bordes. Comienza a calentar el horno a temperatura máxima, con calor arriba y abajo, y coloca una bandeja de horno dada la vuelta cerca de la parte superior. Añade la salsa de tomate. Extiende por la superficie, pero no te excedas para que la pizza no quede acuosa. Ahora voy a añadir mozzarella fresca,
que corté ayer en rodajas, salé ligeramente y coloqué entre papel de cocina para que soltara el exceso de humedad. Ahora voy a cubrir con verduras asadas. No te excedas ni con el queso ni con el relleno, ya que la pizza va a pasar solo unos pocos minutos en el horno y si pones mucho relleno, solo conseguirás que quede todo medio crudo. Por ese mismo motivo, no sientas la tentación de dejar la masa más gruesa en el centro. La masa debe quedar lo más fina posible. Cuando el horno esté bien caliente, ayúdate de la propia tabla y coloca la pizza sobre la bandeja que tenías en el horno. Por ese motivo, la tabla debe ser de madera y no de plástico. Hornea unos pocos minutos. Mi horno alcanza una temperatura de 250 grados y la pizza está lista en 8 o 9 minutos. Si tu horno alcanza una temperatura mayor, ¡maravilloso! Pero en ese caso, la pizza se hará incluso antes. Fíjate cómo se empieza a inflar el borde. Parece un neumático. Cuando veas que el borde está inflado y bien doradito, retira la pizza del horno. Fíjate qué maravilla, qué aspecto tan bueno. Si quieres, puedes agregar un chorrito de aceite de oliva y te vas a chupar los dedos. Voy a cortar y vas a ver cómo queda la masa. El centro blandito, los bordes como si fueran de pan. Esto está increíble. Una vez que la pruebes, te pasará como a mí, que repetirás y repetirás y repetirás y repetirás. Aunque parezca un poco engorroso lo de pensar un día antes en preparar el prefermento, no es muy distinto de remojar las legumbres el día anterior. Y nada más por hoy. Yo voy a comer mi pizza, que estoy ya deseando, y espero que os animéis todos a preparar una igual en casa. Un saludo a todos.